Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, Padre, te glorificamos y te damos gracias. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, te pedimos que nos limpies de todo pecado y de toda maldad. Te damos gracias por este día de reposo que nos has dado para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos hables por medio de ella, que te reveles a nuestras vidas, Señor, que nos cambies y nos transformes por medio de tu palabra. Que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito para el cual es enviada. Que tu palabra nos transforme, Señor, y nos revele si hay algo, Señor, en nosotros que no te agrada y podamos ser más semejantes a ti cada día, Señor. Purifícanos cada día más y más y únenos, Señor, con cuerdas de amor. Ayúdanos a ser ovejas de tu redil. Ayúdanos a escuchar tu voz únicamente y enmudece toda voz extraña del enemigo. Quita toda distracción, todo aquello, Señor, que quiere alejarnos de ti o que quiere poner dudas en nosotros, Señor. Quítalo de nosotros y enmudece esas voces, Señor. Y ayúdanos a escuchar tu voz únicamente. Ayúdanos a llevar nuestros pensamientos cautivos en obediencia a tu palabra, Señor. Gracias por cada persona que está escuchando este estudio por medio del internet. Bendícelos a ellos también. Y gracias, Señor, porque podemos compartir a mami, papi y yo tu palabra juntos en familia. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Gracias, Dios. Ok, la vez pasada nos habíamos quedado en el capítulo 11, hoy vamos a leer el 12 de Juan. Y dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús, Yeshua, a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, Yeshua, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús, Yeshua, dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ok, aquí estamos viendo, ¿verdad?, que está ocurriendo esta cena después de que Lázaro fue resucitado entre los muertos. Y nos fue resucitado de los muertos. ¿Recuerdas que la vez pasada vimos que Jesús, Yeshua, resucitó a Lázaro de entre los muertos? Y esto ocurrió 6 días antes de la Pascua. La palabra que se tradujo como Pascua es Pesach en hebreo, que significa pasar por alto. Y la vez pasada dijimos que a lo que se refiere es cuando el ángel de la muerte, en la última plaga de Egipto, pasó por alto la casa en donde estaban pintados los dinteles de las puertas, ¿verdad? Porque Dios le mandó al pueblo de Israel a sacrificar un cordero, pintar con la sangre el dintel de la puerta.
Y entonces, cuando el ángel de la muerte veía esa sangre, pasaba por alto esa casa. A eso es lo que se refiere la palabra Pesach en hebreo, que se tradujo como Pascua, ¿ok? Entonces, esto es importante porque exactamente el día que se celebra la Pascua o se celebraba la Pascua en el tiempo de Jesús, en ese año que estamos viendo esta historia, ¿verdad? Al mismo tiempo que él era sacrificado en la cruz, a la misma vez estaban sacrificando el cordero para esa cena que se celebraba esa noche, que era la cena de Pascua o la cena de Pesach, que era la que daba inicio a la fiesta de panes sin levadura, que duraba 7 días y son los próximos 7 días después de esa cena, ¿ok? Y aquí estamos viendo que esto ocurre 6 días antes de Pesach o de la Pascua, y eso fue, ¿verdad? Que vemos aquí que luego de Jesús haber resucitado a Lázaro, hicieron una cena, Marta, María y Lázaro hicieron una cena, ¿verdad? Y María dice que tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Esto era un perfume sumamente costoso. Por eso es que Judas Iscariote dice que por qué no se vendió el perfume para dar ese dinero a los pobres, pero en realidad había mala intención en su corazón de robarse ese dinero, ¿verdad? Mas sin embargo, ¿qué era lo que estaba haciendo María? Estaba preparando a Jesús para su muerte, lo estaba ungiendo para su muerte, ¿ok? Para su muerte, lo estaba preparando para su muerte al ponerle ese perfume. Obviamente ella no lo hace pensando en eso porque ella no sabía lo que iba a suceder, pero estaba profetizado, ¿verdad? Y se cumple esas profecías acerca de la muerte de Jesús, de Yeshua, ¿ok? Y por eso Yeshua le contesta a Judas Iscariote y le dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y seguimos leyendo, dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, Yeshua, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Dar muerte también a Lázaro. Darle muerte. Ajá. A Lázaro también. Sí, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, en Yeshua, ¿ok? Porque ese milagro que Jesús hizo de levantar a Lázaro de entre los muertos, ¿verdad? No fue cualquier cosa, fue algo grande. Entonces la gente estaba comentando acerca de ese milagro y muchos estaban creyendo en Jesús, en Yeshua, como el Mesías, ¿verdad? ¿Cómo? Como Mesías. Entonces, por eso los principales sacerdotes querían matar a Lázaro, porque en otras palabras querían, como quien dice, borrar la evidencia de que Jesús, Yeshua, era el Mesías, ¿ok? Entonces, sigo leyendo, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús, Yeshua, fue glorificado, entonces
se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Ok, aquí estamos viendo que esto ocurrió al día siguiente, y habíamos dicho ahorita que la cena que ocurrió, que le hicieron Marta, María y Lázaro a Jesús, Yeshua, ocurrió 6 días antes de la Pascua, y estamos ahora al siguiente día, ¿verdad? Quiere decir que estamos en el 5º día antes, o sea, 5 días antes de la Pascua, de Pesach, ¿ok? Entonces, cuando dice aquí grandes multitudes que habían venido a la fiesta, obviamente estamos hablando de la fiesta de panes sin levadura. Y cuando dice que grandes multitudes habían venido, es porque la Biblia dice que habían 3 fiestas que obligatoriamente las personas, todo el pueblo de Israel, tenían que llegar a Jerusalén para celebrar esas fiestas en Jerusalén. No se podían celebrar fuera de Jerusalén. Era obligatorio llegar a Jerusalén. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Jerusalén era que estaba el templo. Y por tanto, ahí era que tenían que llevar las ofrendas al templo. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que si todo Israel tenía que llegar a Jerusalén, Jerusalén en los tiempos de las fiestas se llenaba completamente de multitudes de personas. Eran multitudes y multitudes que habían dentro de Jerusalén. ¿Ok? Y las fiestas en donde había que llegar a Jerusalén era la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esas son las 3 fiestas en donde había que llegar específicamente a Jerusalén. Y pues una de esas 3 era la que iban a ser, la que se estaba por celebrar, que era la fiesta de panes sin levadura. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿verdad? Grandes multitudes que habían venido a Jerusalén para la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, mira, lo dice ahí mismo, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Ramas de palmera. ¿Ok? Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Aquí está Jesús, Yeshua, entrando en Jerusalén 5 días antes de la Pascua, montado sobre un burrito, ¿verdad? Un asno. Y dice aquí, y entonces las personas lo estaban adorando, lo estaban reconociendo como Mesías, como Rey, ¿ok? Y entonces, y lo estaban adorando con ramas de palmera en las manos, ¿verdad? Y aquí se cita el texto de Zacarías 9:9, que dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Eso era una profecía, ¿verdad?, que estaba en el libro de Zacarías, que decía cómo Jesús, Yeshua, iba a entrar a Jerusalén antes de su muerte. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Se cumplió esta profecía 5 días antes de su muerte. Entonces, por eso luego dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. O sea, en ese momento sus discípulos no entendieron que eso era un texto bíblico que se daba cumplimiento ese día. Ellos no lo sabían, pero más adelante lo entendieron. Según dice aquí, dice: pero cuando Jesús
Yeshua fue glorificado, y cuando dice fue glorificado se refiere a luego de su muerte, ¿ok? Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. En otras palabras, que se cumplió esa profecía de que lo iban a adorar al él entrar a Jerusalén ese día. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Quiere decir que los que vieron el momento en que él levantó a Lázaro de los muertos estaban allí presentes. El día que Jesús hizo el milagro de levantar a Lázaro de entre los muertos, las personas que estaban allí ese día y que vieron ese milagro estaban presentes aquí en esta parte cuando estamos viendo que Jesús, Yeshua, iba entrando a Jerusalén montado en el asno, en el burro, ¿verdad? Y la gente que estaba ahí adorándole, están ellos comentando y dando testimonio que él levantó a Lázaro de entre los muertos. Por eso lo están llamando Mesías, porque él levantó a alguien de los muertos y lo están reconociendo que ese milagro solo lo puede hacer alguien que haya sido el Mesías, ¿ok? Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído de que él había hecho esta señal. O sea, que también habían otras personas que vinieron porque escucharon el testimonio que dijeron esos, ¿verdad? Los que vieron el milagro, se lo comentaron a otros y vinieron los que vieron y los que escucharon lo que ellos dijeron, ¿ok? Los que vieron el milagro más los que a ellos se lo dijeron también vinieron. Dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Acuérdate que los fariseos le tenían envidia a Jesús, a Yeshua. Le tenían envidia porque Jesús, Yeshua, predicaba la palabra de Dios con autoridad, haciendo milagros. La gente los seguía y ellos le tenían envidia porque ellos se supone que fueran los responsables de predicar la palabra. Pero ¿qué pasa? Que ellos la predicaban, pero no la vivían. Ellos mismos no vivían la palabra de Dios, no la obedecían. Además de que le añadían mandamientos creados por ellos que no venían del Señor. Y es por eso que pues le tenían envidia, porque la gente seguía a Jesús, a Yeshua y no a ellos. Aparte de que Jesús, Yeshua, predicaba muchas cosas en contra de lo que hacían y decían los fariseos, porque no era conforme a la palabra del Señor. Entonces Jesús, Yeshua, vino a, como quien dice, a desmentir todas las mentiras que ellos dijeron, todos los mandamientos que no provienen del Señor, que ellos los añadieron. Jesús, Yeshua, vino a decir, eso no es de Dios, eso no hay que obedecerlo, por tanto vamos a obedecer solamente lo que Dios dice. Y todo lo que ustedes hacen y dicen que es contrario a la palabra, eso no va. Entonces los fariseos les molestaba que Jesús, Yeshua, los confrontara con su pecado, con su mentira, con lo que ellos predicaban que no era, ¿verdad? A ellos le molestaba eso, y también le molestaba que Jesús, Yeshua, tuviese seguidores. Y que, como quien dice, le quitó a ellos esos seguidores que ahora dejaron de seguir a los fariseos para seguir a Jesús, Yeshua. Por eso le tenían envidia, ¿ok? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Cuando vemos que aquí dice que habían griegos que habían venido a adorar a la fiesta, quiere decir que estamos hablando de gentiles. Gentiles son gente de otras naciones que tienen otros dioses y que no sirven al Dios de Israel, ¿ok? Que no tenían nacionalidad del pueblo de Israel, y no seguían las costumbres del pueblo de Israel, ni seguían al Dios de Israel. Pero ¿qué pasa?
que aquí vemos que estos griegos sí están haciendo lo que se supone que haga, ¿verdad? El pueblo de Israel, que es que habían venido a adorar a la fiesta. Quiere decir que ellos sí creían en el Dios de Israel, a pesar de que venían de unas naciones que no era su costumbre adorar al Dios de Israel, sino que ellos tenían otros dioses, ¿verdad? Pero estos griegos demuestran que sí tienen fe en el Dios de Israel, ¿ok? Así que estos griegos son diferentes a los otros griegos como usualmente eran, ¿ok? Y si venimos a ver, la palabra nos dice que cuando nosotros creemos en Jesús, Yeshua, como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, como nuestro Dios, y que Él pagó el precio por nuestro pecado, dice la palabra que nosotros venimos a ser injertados en el buen olivo, que es el pueblo de Israel. Y nosotros nos convertimos en parte del pueblo de Israel. ¿Ok? Y eso básicamente es lo que estamos viendo aquí, pero todavía no se ha cumplido, como quien dice, esa profecía, sino que lo estamos viendo antes que suceda, después, porque eso se cumple esa profecía luego de su muerte, ¿ok? Pero dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús, a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, Yeshua. Jesús, Yeshua le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Ok. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad?, que los griegos le dijeron a Felipe, y Felipe a su vez le dijo a Andrés, y entre los dos le dijeron a Jesús, ¿verdad?, que esos griegos querían ver a Jesús. Entonces, curiosamente, ¿verdad?, mira la respuesta que da Jesús, Yeshua, que al parecer podríamos pensar que tal vez no tiene relación con que ellos le digan que esos griegos quieren verlo, ¿verdad? Pero vamos a analizar cuál fue su respuesta. Les dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahí está hablando de su muerte, ¿ok? Les está diciendo, ha llegado la hora de mi muerte. Cuando dice, ha llegado, de que lo crucifiquen. Pues dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Quiere decir que lo crucifiquen, que Él muera. ¿Ok? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Ok? Cuando vemos aquí el grano de trigo, el trigo nos representa a nosotros. ¿Ok? Y cuando dice, no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, ¿verdad? Porque el trigo, pienso yo, ¿verdad?, que para que pueda ser sembrado, ¿verdad?, y pueda crecer como una planta y volver a dar fruto, tiene que morir. Esa semilla tiene que morir para que pueda
convertirse en otra planta que lleve fruto y dé muchos frutos, ¿sí o no? ¿Tú qué sabes de siembra? ¿Eso es así? La semilla cae a la tierra, se fermenta y sale la mata. Exacto, pues en esa fermentación es que se refiere a que el trigo muere, Ajá. ¿verdad? Tiene que morir para poder crecer la matita, ¿verdad? Echar raíces, crecer y volver a dar frutos, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ok, pues cuando nosotros seguimos a Jesús, tenemos que morir a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos, a lo que nosotros queremos, para que pueda Él vivir en nosotros. En otras palabras, tenemos que morir a nuestro propio yo y dejar lo que nosotros queremos para querer o anhelar lo que Él quiere para nosotros. No lo que nosotros queremos para nosotros mismos, sino lo que Él quiere para nosotros. ¿Ok? Entonces, también está hablando de su propia muerte. O sea, al Él morir, la gente va entonces a obtener la salvación por medio de la fe en Él y se va a predicar ese evangelio en todo el mundo y entonces toda la humanidad va a poder tener acceso a la salvación por medio de Él. Y ahí es que viene el mucho fruto, ¿verdad?, del que está hablando por medio de su muerte. Pero también simbólicamente nos está hablando de nosotros, que somos el trigo. Por eso lo próximo que dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y cuando leo esto, se me hace imposible no pensar en los tiempos que se avecinan, que de acuerdo al Apocalipsis, ¿verdad?, el pueblo de Dios va a ser perseguido. Hay muchas personas que creen que el Señor viene a buscar a su pueblo antes de toda la tribulación y toda la persecución y todo lo que va a suceder en este mundo, pero no es así. Si vemos en Apocalipsis, por todos lados aparece persecución del pueblo de Dios. Y lo vemos también, no solamente en el Apocalipsis, lo vemos en el libro de Hechos, en los Evangelios, en todo. A lo largo de toda la Biblia, en realidad, el pueblo de Dios, los profetas, los discípulos, todo el pueblo de Dios, a lo largo de la historia bíblica, fue perseguida y hasta el día de hoy hay países en donde el pueblo de Dios está siendo perseguido por su fe y están muriendo por causa de la fe y por llevar este evangelio. O sea, esto no es algo que sea de un momento específico. Esto es algo que ha surgido a lo largo de toda la historia. ¿Ok? Y cuando dice aquí el que ama su vida la perderá, es porque si nosotros, por preservar nuestro cuerpo, nuestra vida carnal, ¿verdad?, negamos nuestra fe en Jesús, Yeshua, el Mesías, pues tal vez podremos preservar nuestra vida en este cuerpo, pero espiritualmente morimos porque perdemos la salvación si nosotros negamos a nuestro Mesías. ¿Ok? Así que por eso dice, el que ama su vida la perderá. O sea, el que ama su cuerpo carnal, su vida en este mundo que es pasajera, va a perder la vida eterna. De eso es lo que está hablando. Y dice, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. O sea, que el que está dispuesto a que lo maten físicamente por seguir fiel al Señor y no negar su nombre, dice que para vida eterna la guardará. O sea, nosotros, y en el Apocalipsis en varias ocasiones dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y cuando dice hasta el fin, se refiere hasta la muerte. ¿Ok? Si alguno me sirve, sígame. Y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
¿Ok? Cuando dice, si alguno me sirve, sígame, ¿a dónde él iba? ¿A dónde él iba? ¿De dónde él estaba camino a dónde? ¿Qué iba? ¿A dónde él estaba? ¿De camino a dónde? A Jerusalén A Jerusalén, ¿para qué? para celebrar la fiesta ¿La fiesta de qué? del tabernáculo. No, la fiesta de... Vamos a ver si tú sabes, mamá. ¿La fiesta de qué? La fiesta de panes. Muy bien, panes sin levadura. Entonces, la fiesta de panes sin levadura, el primer día se celebraba la cena de qué? Muy bien, mami, de Pascua o de Pesach, muy bien. Entonces, esa cena de Pesach, él la iba a celebrar con su propia muerte, porque él estaba de camino a morir, porque él era el sacrificio vivo para esa misma fiesta. Porque acuérdate que ya él celebró la fiesta de, todas las fiestas las celebró antes, ¿verdad? Todos los años antes en su vida él celebró las fiestas. Pero ¿qué pasa? Este año particularmente ya él no la iba a celebrar como los años anteriores, él la iba a celebrar con su propia muerte, con su propio sacrificio, él iba a darle cumplimiento a la fiesta, ¿ok? Entonces, cuando él dice, si alguno me sirve, sígame, él iba de camino a la muerte. Por tanto, lo tenemos que seguir hasta la muerte. Eso es lo que él nos está diciendo, ¿ok? Entonces dice, ahora está turbada mi alma. ¿Por qué estaba turbado? ¿Por qué Jesús estaba turbado? Jesús estaba Turbado. turbado. ¿Por qué tú crees, mami? Porque iba camino hacia la muerte. Porque iba camino hacia la muerte, exactamente. Y aunque él era Dios, él es Dios, pero también estaba dentro de un cuerpo carnal. Acuérdate que él dejó su trono en el cielo, él dejó su posición de Dios en el trono, arriba en el cielo, para venir a vivir en un cuerpo humano que sentía y padecía igual que nosotros, ¿verdad? Sentía dolor, sentía hambre, sentía sueño, sentía sed, exactamente igual que nosotros, ¿verdad? Y él estaba afligido porque él iba a morir y él sabía el sufrimiento, el gran dolor que él iba a pasar en la cruz. No porque él fuera Dios quiere decir que él dejó de sentir ningún dolor. Él sintió todo el dolor que puede haber sentido una persona por el sacrificio, con el sacrificio que él iba a hacer. ¿Ok? Pero cuando dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Eso es una pregunta. En otras palabras, él dice, yo estoy afligido hasta lo máximo, pero por eso me voy a dar por vencido. Por eso voy a renunciar a lo que vine a hacer aquí. No, porque la respuesta dice, más para esto he llegado a esta hora. O sea, aunque tengo aflicción en mi alma, en mi espíritu, yo vine a esto y esto es lo que voy a cumplir. En otras palabras, él estaba decidido por su amor inagotable, por su gran amor hacia nosotros. Él estaba decidido a morir por nosotros. Porque ese castigo que él llevó nos correspondía a nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte. O sea, el castigo del pecado es la muerte. Y él no pecó. Ni un solo pecado tenía. Pero él decidió morir porque sabía que nosotros sí éramos pecadores, que nosotros nos merecíamos ese castigo, pero por amor a nosotros, para que nosotros no tuviésemos que enfrentar el dolor tan grande que era ese castigo, él vino decidido a morir por nosotros, por su amor tan grande.
Y por eso, ¿verdad? Dice, más para esto he llegado a esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Sigo leyendo. Entonces vino una voz del cielo diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Que había sido un trueno. O sea que la gente que estaba allí no lograron percibir la voz de Dios, sino que escucharon como si hubiese sido un trueno. ¿Ok? Acuérdate que para nosotros poder escuchar la voz de Dios y poder entender lo que Él nos dice, nosotros tenemos que tener nuestro oído afinado para poder entender su voz. Y para eso nosotros tenemos que estar todos los días buscándole, todos los días leyendo su palabra, orando, todos los días más que nada obedeciéndole. Porque cuando nosotros lo obedecemos es cuando su palabra se vuelve real en nuestras vidas y estamos caminando de la misma forma en que Yeshua lo hizo, una vida de obediencia. Y es como si al caminar en obediencia estamos siendo entrenados. Y el Señor entonces es que nos sigue hablando, ¿verdad? Y nosotros vamos escuchando poco a poco su voz y nuestro oído se vuelve más atento a su voz. Es como, por ejemplo, nosotros hemos escuchado nuestro nombre toda la vida, desde que somos bebés, ¿verdad? Todo el mundo nos ha llamado por nuestro nombre toda la vida, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿No me escuchaste? Que desde que nosotros somos bebés, la gente nos ha llamado por nuestro nombre. Y ya nosotros escuchamos nuestro nombre, aunque haya un ruido. ¿Te ha pasado? Que hay un montón de gente hablando, hay ruido, una fiesta quizás, un tumulto de gente, o en un lugar público, y dicen tu nombre y tú lo oyes. No importa el ruido que haya, tú escuchas tu nombre, ¿sí o no? Eso pasa porque ya nuestro oído ha escuchado tantas veces nuestro nombre que lo podemos reconocer, no importa el ruido que haya. Pues así mismo, si nosotros escuchamos todo el tiempo, estamos atentos a la voz de Dios, vamos a poder distinguir su voz independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Por eso es que tenemos que pasar tiempo con Él para poder escucharlo, ¿ok? Entonces, y pues esta gente, aunque escucharon la voz de Dios, no la distinguieron. ¿Por qué? Porque eran gente que no estaban con Él, que no pasaban tiempo con el Señor. O sea, no eran personas que acostumbraban quizás buscarlo a Él. Por eso no entendieron lo que Él dijo. Y lo escucharon como si fuera un trueno. ¿Ok? Sigo leyendo. Dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Yeshua y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?
Entonces Jesús, Yeshua, les dijo: aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Y ahí él está hablando de que creamos en él, ¿verdad? Para que, dice, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. O sea, creemos en él, ¿verdad? Y lo seguimos a él para estar en la luz, que representa la santidad. ¿Ok? Estas cosas habló Jesús, Yeshua, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Okay? Aún a pesar de todos los milagros que él... no creían en él. Exacto, a pesar de que lo vieron hacer milagros. A 1000 personas, ese es un hechicero. Ajá, exacto. Y entonces, pues, y no creían en él a pesar de los milagros, a pesar de todo lo que predicó y todo. Bueno, seguimos. Entonces dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Aquí está otra cita, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, y es importante porque todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento se ha cumplido en el Nuevo Testamento. Acuérdate que esto es una sola historia de principio a fin. Hay quien se para y dice, no, el Antiguo Testamento ya pasó, y no es así. En el Nuevo Testamento todo el tiempo estamos viendo que los discípulos y Jesús y todos ¿verdad?, las epístolas de Pablo y todo eso, lo que están es citando constantemente lo que dijo el profeta Isaías, lo que dijo Ezequiel, lo que dijo, o sea, todo lo que dijeron los profetas que están en el Antiguo Testamento, lo citan en el Nuevo Testamento. Y acuérdate que Jesús y los discípulos no tenían todavía el Nuevo Testamento. Ellos estaban viviendo con sus vidas el Nuevo Testamento, pero la Biblia que ellos tenían en mano era el Antiguo Testamento. Así que eso sigue tan vigente como el Nuevo, ¿ok? Entonces dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, y aquí es que está la cita de Isaías, dice, y para el que lo quiera buscar es, de acuerdo aquí a la nota que está abajo de la página, es Isaías 53:1, ¿ok? Dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Perdóname, eso está, Isaías 53:1. Entonces dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y esta otra cita que está citando de Isaías es Isaías 6:10. Dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque acuérdate que los fariseos habían dicho que el que creyera en el Mesías, en Yeshua como el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. Entonces la gente les tenía miedo. La iglesia judía. La sinagoga podría decir... Judía. Sí, podría decirse que sí, era el lugar a donde ellos iban a leer y a estudiar la palabra. ¿Ok? Entonces dice, porque amaban más la gloria de los hombres
que la gloria de Dios. O sea, le importaba más lo que dijeran los fariseos, que eran hombres, a lo que dijera Dios. ¿Ok? Obedecer a los hombres más que a Dios, ¿verdad? Y no podemos ser así. No podemos quedarnos callados de que nosotros creemos en Jesús, en Yeshua como nuestro Mesías, porque al hacerlo lo estamos negando y estamos poniendo al hombre por encima de Dios. ¿Ok? Y ahí es donde estamos hablando, ¿verdad? Que estamos llamados a serle fieles y a no negar su nombre hasta la muerte. Aun si nos toca ser perseguidos por Él, por nuestra fe en Él, tenemos que seguir fieles a Él y a nuestra fe en Él. Y para eso no lo podemos hacer con nuestras fuerzas, con nuestras propias fuerzas humanas. La única manera de poder permanecer fieles al Señor hasta la muerte, aun si somos perseguidos, es orando, pidiéndole al Señor que nos fortalezca, orando para que el Señor nos fortalezca. Si nosotros no oramos, corremos el riesgo de negar su nombre, porque nosotros somos humanos y el miedo es una emoción real, es una emoción humana. Nosotros los humanos tenemos emociones y el miedo es una emoción que paraliza, que nos incapacita. Y por eso la única forma de no sentir ese miedo o de poder vencer el miedo, ¿verdad? Es orando ahora para que el Señor nos llene de valentía, determinación, o sea, estar convencidos y decididos a continuar siendo fieles, y esfuerzo, o sea, que nos llene de valentía para continuar esforzándonos para seguirle siendo fieles. ¿Ok? Jesús Yeshua clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquí estamos hablando, cuando él dice que el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Estamos hablando de la primera venida, ¿ok? Esa primera vez que él vino, él no vino a juzgar, él vino a morir para salvarnos, para que nosotros, por medio de la fe en él, pudiésemos ser salvos, ¿ok? Pero va a venir en un futuro, que es su segunda venida. Él va a venir de nuevo y le estamos esperando. Y esa segunda vez que él va a venir, ya no viene a morir, porque ya él murió una vez. Ahora él viene a traer juicio, castigo para aquel que no se haya arrepentido, porque todo este tiempo, más de 2000 años, desde su muerte hasta ahora, hemos tenido para que nos arrepintamos. Y el que no se arrepintió, cuando él regrese, ya es muy tarde. Hay tiempo todavía y no queda mucho tiempo, porque su venida está a la vuelta de la esquina. ¿Ok? Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahí cuando dice la palabra le juzgará en el día postrero, estamos hablando cuando él regrese otra vez, porque dice la palabra que los libros serán abiertos y cada uno de ellos será juzgado conforme a sus obras, ¿ok? Y el que su nombre no se encuentre escrito en el libro de la vida va a perecer, no va a tener parte con el Señor, ¿ok? Creo que dice que será echado en el lago de fuego y azufre. No estoy segura, habría que volver a verificar eso en Apocalipsis, pero algo así es que dice, ¿ok? El caso es que va a perecer en el momento del juicio final,
¿ok? Cuando los libros sean abiertos y no tengamos, esa persona no tenga su abogado, porque ¿quién es, ¿quién es el abogado? ¿Quién es nuestro abogado? ¿Quién es nuestro abogado? Mamá, ¿tú sabes quién es nuestro abogado? Nuestro abogado. Nuestro abogado. De acuerdo a la palabra, en ese juicio final, ¿cuál es la función de un abogado? Defender a un acusado. Exacto, defender a un acusado. Y en el juicio final, ¿quién nos va a defender? Jesucristo. Exacto, pues Él es nuestro abogado, ¿verdad? Entonces, si el que ha creído en Él, el que ha puesto su fe en Él, tiene abogado. Pero el que no ha puesto su fe en Él, no tiene abogado. Es como quien dice, nosotros contratamos nuestro abogado, que es Jesús, Yeshua, pero el que no creyó en Él, no contrató abogado. Fue al juicio sin abogado. ¿Y qué tú crees que puede pasar? ¿Van a salir mal? ¿Verdad que sí? Porque no tienen quien lo defienda. Ajá. Por tanto, en ese día del juicio, pues van a salir culpables. ¿Ok? Porque no tienen quien los defienda. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esta parte es importante porque hay personas que piensan que los mandamientos nos hacen, ¿cómo te digo? Que son una carga, lo ven como, obedecer los mandamientos lo ven como una carga para nosotros, como que trae muerte a nuestra vida, y no es así. Aquí acabamos de leer que dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque los mandamientos son las instrucciones de Dios para vivir una vida que le agrade. Y la fe en Jesús, Yeshua, tiene que obligatoriamente ir de la mano de nuestra obediencia. Porque aunque nosotros no podemos obtener la vida eterna por medio de la obediencia a los mandamientos, porque como quiera vamos a fallar de alguna u otra manera, no obedecemos los mandamientos para ser salvos. Solamente somos salvos por la fe en nuestro Salvador, Yeshua, ¿verdad? Jesús. Pero si nuestra fe no va acompañada de nuestra obediencia a los mandamientos, esa fe no es verdadera. Tiene que ir acompañada de obediencia para nosotros demostrarle a Dios que lo amamos y que amamos a nuestro prójimo. ¿Ok? Así que los mandamientos nos traen vida, ¿ok? Nos traen vida eterna cuando los obedecemos, no porque ese sea el método para obtener la vida eterna, sino porque va acompañando nuestra fe, ¿ok? Entonces, y nada, ahí termina el capítulo 12. No sé si hay algo que quieran preguntar o añadir. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar. ¿No? Bueno. Pues vamos a orar entonces. Mamá, dale la mano a papi. Agárrate aquí. Ok, Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias por la oportunidad que nos has dado de compartirla en familia y también con las personas que lo escuchan a través del internet. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, Señor.
y porque poco a poco, Señor, nos va dando revelación de tu palabra y vamos aprendiendo más acerca de lo que has hecho en la cruz, acerca de tus fiestas, acerca de los mandamientos y cómo obtener la salvación. Padre, gracias porque nos has dado gratuitamente la salvación al tener fe en ti. Y también nos has dado los mandamientos para saber cómo vivir una vida que te agrade, Padre amado. Gracias, Padre, porque tu palabra nos da vida. Te pedimos, Señor, que cumplas tu propósito en cada uno de nosotros, que arranques de nosotros todo corazón endurecido y nos des corazones sensibles a tu voz y a tu palabra, corazones humildes, dispuestos a perdonar, a pedir perdón, corazones sedientos de ti, corazones contristos y humillados. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado, a reconocer que sin ti nada somos, que necesitamos tenerte a ti en nuestras vidas para que cuando llegue el momento del juicio podamos salir inocentes, porque tú eres nuestro abogado y tú diste tu vida por nosotros, en lugar de nosotros, para que nosotros no tuviésemos que enfrentar ese castigo de muerte que nos merecíamos por causa de nuestro pecado. Gracias, Padre, por todo, Señor, y porque sabemos que tú nos escuchas. Te pedimos también que nos fortalezcas, que nos llenes de valentía, determinación y esfuerzo para poder ser fieles a ti hasta el último momento de nuestras vidas. Aun si nos toca enfrentar persecución, que podamos serte fieles, que podamos no negar tu nombre. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo y ayúdanos a producir frutos dignos de arrepentimiento. Como dice tu palabra, lo que acabamos de leer, que es necesario que el trigo caiga en tierra y muera para que pueda llevar mucho fruto. Ayúdanos a morir a nuestros propios deseos, Señor, para llevar mucho fruto. Poder compartir tu palabra con otras personas por medio de nuestra obediencia. Que ellos puedan ver en nosotros el ejemplo, que ellos puedan ver en nosotros tu presencia, que puedan verte a ti en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre orar y buscarte. Gracias, Padre, por todo. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén.